Damas y caballeros, hoy les hablaré de Carl Jung, uno de los pioneros de la psicología moderna, quien dejó una marca profunda en la manera en que entendemos la mente humana. Su teoría sobre los arquetipos nos invita a explorar los rincones más profundos de nuestro inconsciente, esas partes que a menudo desconocemos pero que influyen silenciosamente en nuestras vidas. Jung creía que dentro de todos nosotros existe un inconsciente colectivo, una especie de memoria compartida por toda la humanidad, que se manifiesta a través de patrones universales, los arquetipos. Estos no son simples ideas, sino símbolos poderosos que guían nuestro comportamiento, nuestras emociones y la manera en que percibimos el mundo. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces te has encontrado en situaciones donde sientes que ya has vivido algo, o donde te ves reflejado en un personaje de una película o una historia? Eso no es casualidad. Esos personajes representan algo más profundo, son manifestaciones de los arquetipos que viven dentro de nosotros. El héroe que lucha contra el mal, el sabio que busca la verdad, el rebelde que desafía al sistema, todos ellos son expresiones de patrones que han existido desde tiempos inmemoriales y están presentes en todas las culturas. Jung nos invita a ser conscientes de estos patrones y a reflexionar sobre cómo moldean nuestra vida. Cuando entendemos los arquetipos, podemos comenzar a ver cómo nuestras decisiones, nuestros miedos y nuestras aspiraciones están conectados a algo mucho más grande. No es solo que queramos ser valientes o sabios, es que, en el fondo, estamos respondiendo a una llamada que ha resonado en la humanidad desde sus inicios. El concepto de inconsciente colectivo que propuso Carl Jung es fascinante porque sugiere que nuestras mentes no operan de forma aislada. No somos solo individuos separados por nuestras experiencias personales, compartimos algo más profundo, algo universal. Jung describió el inconsciente colectivo como un depósito de experiencias comunes a toda la humanidad, algo que nos conecta a nivel psicológico con nuestros antepasados y con cada persona en el planeta. Dentro de este vasto depósito se encuentran los arquetipos, que son como moldes invisibles que influyen en cómo percibimos y reaccionamos ante el mundo. Imagina el inconsciente colectivo como un océano inmenso en el que todos nadamos. Cada uno de nosotros tiene una parte visible, nuestra mente consciente, pero debajo de la superficie existe un mar de símbolos, mitos y patrones que compartimos con todas las personas. Esto significa que aunque nuestras vidas sean diferentes, en realidad estamos conectados por experiencias comunes que se han repetido a lo largo de la historia. Los arquetipos son como corrientes submarinas que nos arrastran de maneras que muchas veces no comprendemos. Lo interesante es que, aunque estos arquetipos estén en lo profundo de nuestro ser, no se quedan ocultos. Se manifiestan en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en las historias que contamos. Desde héroes mitológicos hasta personajes de películas modernas, estos arquetipos aparecen una y otra vez, recordándonos que, aunque el mundo cambie, nuestra psique sigue respondiendo a los mismos impulsos fundamentales. Los arquetipos que Carl Jung describió son múltiples, pero algunos de ellos destacan por su relevancia en nuestras vidas diarias. Uno de los más conocidos es el arquetipo del héroe. El héroe es ese símbolo universal de lucha, valentía y superación. Es el que se enfrenta a obstáculos imposibles, que cae y se levanta, y que, al final, se transforma gracias a sus batallas. Lo vemos en las historias de todas las culturas, desde los antiguos mitos griegos hasta las películas modernas de superhéroes. Pero lo que es verdaderamente poderoso del héroe es que no es solo un personaje externo. Todos tenemos a ese héroe dentro de nosotros, esa parte que nos empuja a seguir adelante incluso cuando parece que todo está en contra. Otro arquetipo fundamental es el sabio, el que busca la verdad más allá de lo superficial, el que tiene una sed insaciable de conocimiento y comprensión. El sabio no siempre tiene todas las respuestas, pero su búsqueda lo define. En nuestra vida, el sabio es esa parte de nosotros que nos lleva a cuestionar, a reflexionar profundamente sobre lo que nos rodea, a no conformarnos con lo primero que vemos o escuchamos. Es el impulso que nos hace buscar sentido en medio del caos y del ruido. Y, por supuesto, está la sombra, probablemente el arquetipo más difícil de aceptar. La sombra representa nuestras partes reprimidas, los aspectos de nosotros mismos que no queremos ver, que preferimos ignorar. Pero Jung nos enseña que, lejos de huir de la sombra, debemos integrarla. La sombra es una fuente de poder y crecimiento si logramos aceptarla e iluminar esos rincones oscuros de nuestra psique. Cada uno de estos arquetipos, el héroe, el sabio, la sombra, vive dentro de nosotros, esperando ser reconocido,
esperando guiar nuestro camino hacia una vida más consciente y plena. Los arquetipos no solo están presentes en nuestras mentes, también los encontramos en las historias que la humanidad ha contado a lo largo de los siglos. Los mitos y las fábulas de todas las culturas están impregnados de estos arquetipos, y por eso resuenan tan profundamente en nosotros. Son más que simples cuentos, son narraciones que hablan directamente a nuestra psique, reflejando nuestras propias luchas, deseos y miedos. Por ejemplo, el arquetipo del héroe se ve claramente en mitos como el de Hércules, que se enfrenta a pruebas aparentemente insuperables, o en Gilgamesh, que busca la inmortalidad solo para descubrir que la verdadera sabiduría radica en aceptar la mortalidad. Estas historias nos muestran que la lucha del héroe no es solo externa, es también interna. Los monstruos que enfrenta no son solo bestias mitológicas, también son representaciones de sus propios miedos, dudas y aspectos no resueltos de su personalidad. Del mismo modo, cuando nosotros enfrentamos desafíos en nuestras vidas, lo hacemos no solo contra obstáculos externos, sino también contra nuestros propios demonios internos. Las fábulas, con su simplicidad aparente, también nos enseñan grandes lecciones sobre los arquetipos. En la fábula de la tortuga y la liebre, por ejemplo, vemos el arquetipo del sabio manifestado en la tortuga, que avanza lenta pero consistentemente, mientras que la liebre representa la arrogancia y la impaciencia, elementos de la sombra. Esta fábula nos recuerda que la sabiduría y la perseverancia suelen triunfar sobre la impulsividad y la soberbia. Los mitos y fábulas son espejos que nos muestran quiénes somos en lo más profundo. Nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios arquetipos y a reconocerlos en nuestras acciones cotidianas. A través de estas historias, aprendemos que no estamos solos en nuestras luchas internas, estamos conectados a un legado de sabiduría y enseñanza que ha pasado de generación en generación. La presencia de los arquetipos no solo se refleja en mitos y fábulas, también los vemos en las historias de personajes históricos que han dejado una huella imborrable en la humanidad. Estas figuras no son simplemente héroes o sabios por casualidad, encarnan, en muchos casos, arquetipos profundos que resuenan en nosotros. Sus vidas son reflejos de las luchas y triunfos universales que todos enfrentamos, y al observar sus trayectorias, podemos ver cómo los arquetipos guían tanto sus decisiones como su impacto en el mundo. Tomemos a Martin Luther King Jr., por ejemplo. Él encarna el arquetipo del héroe y del rebelde, luchando contra una opresión arraigada en su sociedad, enfrentándose a un sistema que parecía imbatible. Sin embargo, su valentía, su firmeza en sus principios y su capacidad de movilizar a las masas lo convirtieron en un símbolo de justicia y esperanza. King no solo luchaba contra las injusticias externas, sino que también batallaba con las dudas internas que inevitablemente surgen cuando uno asume un papel tan desafiante. A través de él, vemos que el arquetipo del héroe no siempre es glorioso o fácil, a menudo está cargado de sacrificios y pruebas constantes. Por otro lado, pensemos en Mahatma Gandhi, una figura que representa de manera poderosa el arquetipo del sabio y del rebelde. Su enfoque de la resistencia pacífica, su búsqueda inquebrantable de la verdad y su compromiso con la justicia social nos muestran que el sabio no es simplemente aquel que acumula conocimiento, sino aquel que aplica ese conocimiento en la práctica, incluso en circunstancias extremadamente difíciles. Gandhi nos enseñó que el verdadero poder no siempre se manifiesta en la fuerza física, sino en la fuerza interna, en la capacidad de mantener la calma y la claridad en medio del caos. Estos personajes históricos nos muestran que los arquetipos no son solo conceptos abstractos, sino fuerzas vivas que modelan nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Al observar sus trayectorias, podemos inspirarnos para encontrar y activar esos mismos arquetipos dentro de nosotros, entendiendo que, como ellos, también tenemos la capacidad de enfrentar nuestras sombras, abrazar nuestro potencial heroico y transformar nuestro entorno para mejor. A lo largo de nuestras vidas, todos tenemos momentos en los que enfrentamos una profunda encrucijada, donde las decisiones que tomamos pueden determinar el rumbo de nuestra existencia. En esos momentos, aunque tal vez no lo percibamos de inmediato, estamos respondiendo a los arquetipos que habitan en nuestro inconsciente. Cada elección que hacemos es una respuesta a estos patrones universales. ¿Elegimos seguir el camino del héroe, enfrentando los desafíos con coraje? ¿O nos rendimos a la sombra, permitiendo que el miedo y la inseguridad guíen nuestras acciones? Estos arquetipos no solo influyen en nuestras grandes decisiones de vida, también afectan lo cotidiano. Pensemos en los pequeños actos de rebeldía que todos hemos tenido, esa chispa interna que nos empuja a cuestionar lo establecido, a desafiar las normas que sentimos que no se alinean con nuestros valores.
Ahí es donde el rebelde se manifiesta, exigiendo autenticidad, impulsándonos a ser fieles a nosotros mismos, incluso cuando eso significa ir en contra de lo que los demás esperan de nosotros. Sin embargo, es importante recordar que el rebelde necesita ser equilibrado por el sabio. Sin reflexión, la rebeldía puede convertirse en caos y autodestrucción. El sabio es el que nos guía para tomar decisiones conscientes, no basadas solo en la emoción del momento, sino en una visión más profunda y a largo plazo. La vida, entonces, se convierte en un escenario donde estos arquetipos interactúan, a veces en armonía, a veces en conflicto. La clave está en aprender a reconocerlos, en saber cuándo es momento de dejar que el héroe tome las riendas, cuándo es el turno del sabio para reflexionar y cuándo debemos enfrentar nuestra sombra para evitar que domine nuestras vidas en secreto. Al hacernos conscientes de estos arquetipos, no solo tomamos mejores decisiones, sino que también comenzamos a vivir con mayor intención, reconociendo que nuestras acciones y pensamientos están profundamente conectados a algo mucho más grande que nosotros mismos. El proceso de reconocer y trabajar con nuestros arquetipos es, en última instancia, un camino hacia la autocomprensión. Al entender que nuestras decisiones, nuestros miedos y nuestras aspiraciones están influenciados por fuerzas internas compartidas por toda la humanidad, podemos comenzar a mirarnos con más compasión. No estamos solos en nuestras luchas. No somos los primeros en enfrentar la duda, la ansiedad o el deseo de trascender. A lo largo de la historia, todas las personas han tenido que lidiar con estos mismos desafíos, porque los arquetipos, al ser universales, nos conectan con una experiencia humana común. Pero el viaje hacia la comprensión de los arquetipos no es algo que se pueda hacer de forma pasiva. Requiere un esfuerzo consciente. Jung nos invita a explorar nuestro propio inconsciente, a sumergirnos en esos rincones de nuestra mente que tal vez no hemos querido visitar. Tal vez por miedo, tal vez por comodidad. Y es precisamente ahí donde está el poder transformador de los arquetipos. Nos obligan a confrontar lo que hemos reprimido, a ver nuestra vida desde una nueva perspectiva, y a tomar decisiones basadas en un entendimiento más profundo de quienes somos realmente. El arquetipo de la sombra, por ejemplo, nos pide que confrontemos nuestras partes más oscuras. No es fácil aceptar que dentro de nosotros existen aspectos que no encajan con la imagen que queremos proyectar. Pero solo integrando esa sombra podemos liberarnos de sus efectos nocivos. Ignorarla no hace que desaparezca, simplemente la empuja más profundo, donde tiene el poder de sabotearnos desde dentro. La aceptación y la integración de la sombra es, en realidad, un acto de valentía. Al hacerlo, permitimos que el héroe dentro de nosotros tome el control de nuestra narrativa. El sabio, por su parte, nos llama a la introspección, a detenernos y reflexionar sobre lo que realmente importa. En un mundo tan lleno de estímulos y distracciones, aprender a escuchar esa voz interna del sabio es esencial para no perder el rumbo. Nos invita a preguntarnos, ¿estoy viviendo de acuerdo con mis valores? ¿Estoy siguiendo un camino que me lleve a la realización personal o simplemente estoy reaccionando a las circunstancias? Este tipo de preguntas, cuando se responden con honestidad, pueden transformar nuestra vida. Nos brindan una guía interna, una brújula que nos orienta hacia una existencia más plena y consciente. Al comprender y reconocer la influencia de los arquetipos en nuestra vida, nos damos cuenta de que no estamos tan desconectados del mundo como a veces podríamos pensar. Los arquetipos nos conectan no solo con nuestra historia personal, sino con la historia colectiva de la humanidad. Cada vez que enfrentamos un desafío o tomamos una decisión, lo hacemos dentro de un marco de referencia que ha sido compartido por miles de generaciones antes de nosotros. Esta conexión es poderosa, porque nos recuerda que somos parte de un todo mucho mayor, que nuestra experiencia es un eco de la experiencia de todos los seres humanos a lo largo del tiempo. A medida que avanzamos en la vida, estos arquetipos nos acompañan, nos ofrecen lecciones y nos desafían a crecer. El arquetipo del explorador, por ejemplo, nos empuja a buscar lo desconocido, a salir de nuestra zona de confort y a descubrir nuevas verdades sobre nosotros mismos y el mundo. A veces, este impulso se manifiesta en nuestra necesidad de viajar, de conocer nuevas culturas o simplemente de buscar nuevas ideas. Otras veces, el explorador nos invita a aventurarnos dentro de nuestra propia mente, a descubrir aspectos de nosotros mismos que hemos dejado de lado o que no habíamos considerado antes. El arquetipo del cuidador, en cambio, nos llama a la compasión y al servicio. Nos enseña que nuestra vida no solo se trata de nuestras metas individuales,
sino también de cómo podemos contribuir al bienestar de los demás. Es en este arquetipo donde encontramos el sentido profundo de comunidad y conexión con quienes nos rodean. Nos recuerda que, aunque cada uno de nosotros es único, también somos interdependientes. Nuestras acciones afectan a los demás y viceversa. Al abrazar al cuidador, cultivamos la empatía, la paciencia y el amor incondicional. Y así, a través de los diferentes arquetipos que habitan en nosotros, empezamos a construir una vida más rica, más llena de significado. Nos damos cuenta de que nuestros actos, nuestras decisiones y hasta nuestros pensamientos están influidos por estas fuerzas arquetípicas que nos guían, nos retan y en última instancia nos transforman. El viaje hacia la comprensión de los arquetipos no es solo un proceso de autodescubrimiento, es un camino hacia la integración, hacia una vida más plena y auténtica, donde cada parte de nosotros, desde el héroe hasta la sombra, tiene un papel que jugar. Al abrazar esta realidad, aprendemos a vivir con mayor conciencia, reconociendo la riqueza de la vida interior que todos compartimos. Finalmente, el trabajo con los arquetipos nos lleva a un entendimiento más profundo de nuestro propósito en la vida. Al reconocer que estos patrones universales nos influyen no solo en nuestras decisiones cotidianas, sino en las grandes preguntas existenciales, comenzamos a ver nuestra vida con un nuevo sentido de claridad. Nos damos cuenta de que no estamos meramente reaccionando a los eventos que suceden a nuestro alrededor, sino que somos creadores de nuestra realidad. Los arquetipos, cuando los entendemos y trabajamos con ellos conscientemente, se convierten en aliados en nuestra búsqueda de propósito y significado. El arquetipo del creador, por ejemplo, nos invita a imaginar, a construir y a manifestar nuestras ideas en el mundo. Todos tenemos dentro de nosotros el potencial para crear, no solo en términos artísticos, sino en la forma en que diseñamos nuestra propia vida. Cada elección que hacemos, cada nuevo proyecto o relación que iniciamos, es una expresión de ese arquetipo. El Creador nos recuerda que tenemos el poder de dar forma a nuestra realidad, que no estamos condenados a ser meros espectadores de nuestra vida. Al activar este arquetipo, nos convertimos en arquitectos de nuestro propio destino. El arquetipo del gobernante, por otro lado, nos enseña a tomar responsabilidad sobre nuestras acciones y nuestro entorno. Nos llama a liderar, a tomar el control de nuestra vida y a crear estructuras que nos permitan crecer y prosperar. No se trata de dominar a otros, sino de gobernar nuestro propio reino interior, de ser conscientes de nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. El gobernante nos invita a establecer límites, a definir metas claras y a mantenernos fieles a nuestros principios. En este sentido, se convierte en un guía para la autodisciplina y el autocontrol, cualidades esenciales para alcanzar cualquier tipo de éxito duradero. Al integrar estos arquetipos en nuestra vida, empezamos a ver que cada uno de ellos tiene un propósito, una lección que enseñarnos. No estamos solos en nuestro viaje, somos acompañados por estos símbolos arquetípicos que nos ofrecen sabiduría y dirección. Al comprender su influencia, podemos vivir de manera más consciente, con un sentido de propósito más claro, y con la confianza de que, aunque el camino sea desafiante, siempre tendremos dentro de nosotros las herramientas necesarias para enfrentarlo. Los arquetipos nos proporcionan ese mapa interno que, si aprendemos a leerlo, nos guiará hacia una vida más plena, rica en significado y en conexión con nuestra verdadera esencia. A medida que navegamos por la vida, es crucial recordar que el trabajo con los arquetipos no es un destino, sino un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento. Cada etapa de nuestra vida presenta nuevas oportunidades para explorar y activar diferentes arquetipos. Con el paso del tiempo, nuestras experiencias, aprendizajes y transformaciones pueden llevarnos a dar vida a nuevas facetas de nosotros mismos. Así como un artista puede elegir diferentes colores y formas en su obra, nosotros también podemos elegir cómo integrar los arquetipos en nuestra vida cotidiana, creando una narrativa que refleje nuestra evolución. Es en este viaje donde la práctica de la autoobservación se vuelve esencial. Tomarnos el tiempo para reflexionar sobre nuestras acciones, nuestras motivaciones y nuestros patrones de comportamiento nos permite reconocer cuando estamos actuando desde un arquetipo particular y cuando podemos necesitar activar otro. Tal vez, en un momento de debilidad, nos sintamos atrapados en la sombra, dejándonos llevar por el miedo o la duda. Reconocer esto es el primer paso para invocar al héroe y recuperar nuestro poder. Por otro lado, en momentos de creatividad, podemos encontrarnos plenamente inmersos en el Creador, fluyendo con nuevas ideas y visiones. Estas transiciones son naturales y esperadas,
y nos recuerdan que somos seres complejos en constante transformación. La importancia de rodearnos de personas que también estén en este viaje de autoconocimiento no puede ser subestimada. Al compartir nuestras experiencias y reflexiones con otros, podemos descubrir nuevas perspectivas sobre los arquetipos y cómo estos influyen en nuestras vidas. Las conversaciones profundas y significativas nos ayudan a ampliar nuestra comprensión y a darnos cuenta de que cada uno de nosotros aporta un arquetipo único a la mesa. Esta diversidad enriquece nuestras vidas y nos brinda la oportunidad de aprender de las experiencias de los demás. Finalmente, el trabajo con los arquetipos nos invita a abrazar la incertidumbre y la vulnerabilidad. A medida que nos adentramos en los aspectos más profundos de nuestra psique, es natural sentir resistencia y miedo. Sin embargo, es en esta vulnerabilidad donde encontramos una de las mayores oportunidades de crecimiento. Al permitirnos ser vulnerables, nos abrimos a nuevas posibilidades, a la transformación y al autodescubrimiento. Cada paso que damos hacia la comprensión de nuestros arquetipos nos acerca más a vivir una vida auténtica, rica en significado y profundamente conectada con quienes somos realmente. Así, el viaje se convierte en una celebración de la complejidad humana y un reconocimiento de la belleza que hay en ser un ser en constante evolución.